Un buen día, apreciados hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Dios esté en nuestros corazones. Les saluda su hermano en Cristo, el pastor Darwin Casana, y una vez más nos encontramos en las instalaciones de multimedia de la Unión Peruana para tener el estudio de la palabra del Señor. En esta ocasión me encuentro con la compañía del pastor Nelson Pomahuali. Buenos días, pastor, y díganos dónde trabaja, por favor. Pastor, buenos días, un gusto saludarle. Bueno, por esta ocasión estamos laborando aquí en Lima, pastor, en el Cono Sur. Muy bien, pastor, bienvenido al estudio de la palabra del Señor. Vamos a orar, por favor, para que Dios sea el quien nos dirija. Nos arrodillamos, nos dirige usted, por favor, en la oración. Querido Padre que estás en el cielo, honrado y alabado sea tu nombre desde ahora para siempre. Tus hijos de rodillas estamos en esta hora, agradecidos porque todavía nos regalas la vida y la oportunidad de presentarnos siempre delante de ti. En este momento queremos, Señor, estudiar tu palabra. Seas nuestro maestro, ilumina nuestra mente, prepara nuestro corazón y capacítanos con tu Espíritu Santo. Pero todo, sobre todas las cosas, siempre se haga solamente tu voluntad. Son favores que te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Venimos desarrollando el estudio de la escuela sabática, el folleto para este semestre, Los profetas hablan. Y para hoy tenemos el estudio de la lección número 12, correspondiente al sábado 20 de septiembre, lleva por título El siervo sufriente. Como en todas las ocasiones que estudiamos, les pedimos que allí en los comentarios, ya sea en la plataforma de YouTube o Facebook, nos deje sus preguntas, sus inquietudes, sus aportes. Nosotros estamos siempre dispuestos a poder contestar. Entonces vamos a iniciar ya con el título, El siervo sufriente. Pastor Nelson, ¿qué entendemos por el título? ¿Qué significa siervo? ¿Qué significa sufriente? Por favor. Bueno, el término siervo deriva pues del griego doulos, que es esclavo. O sea, alguien que está prestando servicios, bueno, de manera voluntaria o también de manera involuntaria. Y el término sufriente, vemos que una persona que está pues sufriendo, que está pasando un mal momento, ¿no? Por alguna razón o causa que sea. Muy bien, entonces el siervo sufriente en esta ocasión es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en la introducción, Pastor Nelson, tenemos un versículo muy conocido que está en Filipenses, cuando habla acerca de la humillación de nuestro Señor Jesucristo y nos habla del sentir que hubo del siervo Jesucristo, porque Él se volvió en siervo, se encarnó y se hizo siervo. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Dice que Él fue siendo en forma de Dios. Él era Dios. El Evangelio según San Juan dice, en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces encontramos aquí que Dios era plenamente, la divinidad estaba plenamente en Jesucristo. Era 100% Dios. Entonces, pero él dice que no se aferró el ser igual a Dios, no lo tomó a eso como un pretexto para decir yo soy Dios y bueno, pues no me corresponde a mí tener que redimir al hombre. No, dice que no se aferró al ser igual a Dios, no, sino que se despojó a sí mismo. Y ese es el gran misterio, Pastor Nelson, cuando dice el apóstol Pablo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, que Él se haya autodespojado, que haya dejado su trono, su gloria, que haya dejado la adoración de los ángeles, algo tan grandioso que ahora no lo entendemos. Un día lo entenderemos cuando estemos en el cielo y veamos allí cosas que ojo no vio ni oído yo. Recién comprenderemos a ciencia cierta en qué consistió la autodespojación de Cristo. Ahora lo entendemos solamente por teoría, pero cuando lleguemos al cielo veremos todo lo que Él dejó. Y una vez que Él dejó todo eso, dice que tomó la forma de siervo. Los siervos somos nosotros, somos los pecadores. Y como nosotros participamos de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, ¿verdad? Él fue hueso de nuestro hueso, carne de nuestra carne. Así como era verdaderamente Dios, fue verdaderamente hombre. Y dice ahí, hecho semejante a los hombres. Fue tan similar a los hombres, Pastor Nelson, que incluso para que sus enemigos lo puedan distinguir, Judas tuvo que darle un beso, porque era tan similar a los
a los discípulos, a los 12, que Judas tuvo que darle un beso para que se pueda distinguir, porque de lo contrario se lo podía confundir con otro. Entonces, por eso dice, hecho semejante a los hombres. Fue igual que nosotros, como hombre, como tomó la naturaleza humana, fue hombre. La diferencia es que él no fue pecador, él nunca cometió pecado. En ese sentido no es igual a nosotros, que nosotros sí somos pecadores. Él no fue pecador, él es el santo ser, él es el ser que nació santo, que vivió santo, que murió santo. Nunca él estuvo manchado, nació así, sin ninguna mancha de pecado, dice el espíritu de profecía, ¿no? Entonces, en ese sentido, él es semejante, no es igual a nosotros, porque nosotros somos pecadores. Jesús no fue pecador en ningún momento. Y por eso dice que estando en la condición de hombre, dice que obedeció, se hizo obediente hasta la muerte. Desde que nació hasta que murió, él satisfació perfectamente la ley de Dios, Pastor Nelson, y ese es el más grande regalo que Jesús nos deja a nosotros. Con su vida y con su muerte, Él satisface las altas demandas de la ley. A veces no hemos entendido, Pastor Nelson, cuáles son esas altas demandas de la ley. La ley requiere perfección absoluta y Jesús fue perfecto absolutamente. Jesús satisfació las demandas de la ley y obedeció completamente, y eso es la base de nuestra salvación. Pero no solamente eso, luego de obedecer dice que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea que la obra de Cristo no solamente consiste en su vida, sino también en su muerte sustitutoria para pagar la deuda que nosotros teníamos para con la ley. Murió en la cruz del Calvario y nosotros merecíamos morir porque la paga del pecado es la muerte, pero Jesús murió por nosotros. Entonces, esto es, Pastor Nelson, el sentir de Cristo Jesús. Él sintió eso desde la eternidad, tuvo ese deseo de salvarnos, venido el cumplimiento del tiempo, lo realizó, vino y murió por cada uno de nosotros. Ahora bien, dice el apóstol Pablo que ese mismo sentir también debe haber en nosotros, haya en vosotros. O sea, también debemos ser humildes, debemos ser obedientes, así como Jesús fue obediente y Él nos dejó un ejemplo de obediencia. Él es nuestro ejemplo. Quizás no podemos obedecerle perfectamente, absolutamente como Él fue, pero sí podemos imitarle. Dice el Espíritu de Profecía, podemos imitarle, quizás no igualarle, pero sí hasta el límite de nuestra capacidad en nuestra esfera podemos ser tan perfectos como Él fue perfecto. Entonces debemos sentir lo mismo que Él sintió, ser humildes y estar dispuestos a obedecer. Que el Señor nos ayude, Pastor Nelson, y ponga en nuestro corazón ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, Pastor, ¿cómo está distribuido la lección para este sábado? Por favor, ¿nos puede comentar? Muy bien, pastor, muchas gracias. Tenemos el estudio para este sábado. Está distribuido en 3 partes, ¿no? La primera parte, atributos y profecías. La segunda parte ya es el cumplimiento o el desarrollo. Y la tercera parte, el propósito. De esta manera, pues hoy estaremos estudiando esta hermosa lección. Entonces, vamos a empezar ya por el primer subtítulo, atributos y profecías. Cuando hablamos de atributos nos referimos a las características, a la manera de ser de este siervo que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué decía la profecía de sus atributos? Por eso la pregunta número 1, pastor, que va dirigida para usted, dice, ¿qué características estaban y están asociadas al siervo de Dios? Ayúdenos, por favor. Muchas gracias, pastor. Bueno, aunque de pronto para la mente humana es bastante difícil tratar de discernir tal cual se desarrollaron las cosas, pero hoy quiero considerar con ustedes el texto del profeta Isaías en el capítulo 52:13, que dice: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Hay características bastante resaltantes, Pastor Darwin, en cuanto a este siervo que es nuestro Señor Jesús. La primera parte o la primera característica podemos notar claramente cuando el texto dice, y será prosperado, refiriéndose al ministerio terrenal de Cristo. Prácticamente Cristo vino a cumplir la misión que había recibido de su Padre, y era justamente, pastor, obedecer, como dice el texto,
hasta la muerte y muerte de cruz. Era la exigencia de la ley, ¿no? Una obediencia perfecta y perpetua. Desde el ingreso del pecado esto era imposible para el ser humano, pero en Cristo esto se dio. Entonces, con su ministerio, él, de acuerdo a la profecía detallada, ha sido prosperado en este sentido porque dice que vindicó la ley con su vida, porque tuvo una obediencia perfecta a estos santos requerimientos. En la actualidad, la obra de Dios también progresa porque Cristo, antes de irse, dejó instituido su iglesia en esta tierra, prometió que no dejaría solo a su iglesia, que enviaría al Consolador para que esté todos los días hasta el fin del mundo. Esa era la promesa del Señor. Entonces la profecía se estaba cumpliendo de esta manera. Dice también la siguiente característica: será engrandecido. Cuando Jesús estaba en esta tierra, mucha gente inmediatamente lo distinguió, pastor, ¿no? Dice que con el correr de los días Jesús iba ganando adeptos. ¿Por qué? Porque miraban su obra era distinta. La gente cuando se acercaba sentía paz, se sentía tranquilo, y la gente que estaba enfermo solía sanarse. Entonces comenzaron a considerarlo que él tenía autoridad sobre todas las cosas. Y algunas veces se preguntaba y decía, mira, hasta las cosas le obedecen, ¿no? Entonces, la autoridad era prácticamente exaltada y se estaba cumpliendo el engrandecimiento de este siervo. Hoy en día, justamente toda persona que cree en el Señor también será engrandecido, porque el Señor es fiel y ha prometido que estará con aquellos que creen en Él y reinará sobre todas las naciones. Confiemos en Él. La siguiente característica dice, será exaltado y puesto muy en alto. Mira, justamente Jesús, cumpliendo ya su ministerio terrenal, él llegó hasta el punto donde de pronto algún ser humano jamás pudiera haberlo hecho, ¿no? Llegar a la cruz, a dar su vida por cada uno de nosotros. Finalmente, él tuvo que morir, pero Dios no lo dejó allí, sino dice que lo resucitó y lo exaltó, otorgando la victoria sobre el pecado. Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, fue exaltado y puesto en lo muy, muy alto. Hoy por hoy, Él está a la diestra del Padre y pronto vendrá en gloria como Rey de reyes y Señor de señores. Pastor Darwin, ¿podríamos de pronto ver en qué consistió la victoria de Cristo en la cruz? Muchas gracias. Encontramos que el profeta Isaías, que es el profeta mesiánico por excelencia, él nos habla, y vamos a ver en las siguientes preguntas, del sufrimiento de Jesús, de cómo iba a ser afligido, pero vemos que previamente al sufrimiento está garantizada ya la victoria, está garantizada el éxito de la misión. Pastor Nelson, nosotros también estamos en esta misión y también hay sufrimiento, hay momentos difíciles, pero el éxito también está garantizado. Vemos que Jesús iba a ser prosperado. ¿Y en qué momento de su ministerio terrenal se vio la victoria, se vio el éxito? Podemos ver, Pastor Nelson, justamente esto se cumple en la cruz del Calvario, cuando Jesús estaba en el momento más difícil de la tentación, porque vemos que el Padre había ocultado su rostro, estaban los demonios ahí. Dice que en la cruz del Calvario Satanás era su último intento para poder vencer a Jesús. Dice el Espíritu Profecía, el deseo de todas las gentes, que en la cruz del Calvario se encontraron el amor y el egoísmo frente a frente. Jesús representando al amor y Satanás representando al egoísmo. Y el amor triunfó. Jesús venció cuando Él extendió las manos y dijo, consumado es. Entonces allí triunfó, porque por un momento parecía que había la posibilidad que sea derrotado. Dice el Espíritu Profecía que aún las dudas asaltaron al Hijo de Dios allí en la cruz. No es que Él dudó, sino que
fue tentado a dudar. Cuando él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él sintió esa separación, pero al final triunfó y cuando dijo consumado es, ahí es la expresión de júbilo. Por eso dice hermano Nelson que en el cielo hubo un grito de triunfo. Todos los mundos que Dios ha creado, todos esos seres que están allí, esos seres que no han pecado, los ángeles, los millones de millones que existen, todos estaban a la expectativa, viendo allí el desenlace de esta historia. Y cuando Jesús dijo consumado es, celebraron ese triunfo. Cuando Jesús dijo consumado es. Y ahí el deseado de todas las gentes, la página 704, nos habla al respecto. Voy a leerlo rápidamente para que tengamos en cuenta en cómo fue la presión del momento y cómo fue grande la victoria. Dice allí el Espíritu de Profecía, de repente la lobreguez se apartó de la cruz y en tonos claros, como de trompeta, que parecían repercutir por toda la creación, Jesús exclamó, consumado es. Una luz circulló la cruz y el rostro del Salvador brilló con una gloria como la del sol. Inclinó entonces la cabeza sobre el pecho y murió. Entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. Conocía el carácter de su Padre, comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe, confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer. Y mientras, sumiso, se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. Aquí se cumple, Pastor Nelson, cuando decía Isaías, será prosperado, será engrandecido, tendrá éxito en su misión. Y aquí vemos que Jesús, luego del sufrimiento más grande que la historia haya registrado, de la prueba más terrible, Jesús fue tentado 100 veces más que nosotros, pastor, pero a pesar de ello, Él venció. A pesar que pisó solo el lagar y no hubo quien lo ayudase, a pesar que la carga era tan pesada como una montaña para aplastarla, pero a pesar de eso Jesús venció. Y eso es la garantía de nuestra victoria. Él venció por la fe, nosotros también podemos vencer por la fe. Y así como en los tiempos de los romanos, dice cuando un gobernante, el César, le daba un encargo a su general para que vaya y derrote a sus enemigos, él se iba, derrotaba y venía triunfante. Y entonces el emperador lo hacía al general que se siente a su lado derecho, como honrarle, como exaltarle. Así también Jesús, luego que él venció, ascendió al cielo y el Padre le dice, siéntate a mi diestra. Y ahí lo exaltó, ¿verdad? Lo exaltó y lo hizo que se siente a su diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y eso se va a cumplir cuando todos los enemigos sean derrotados. Entonces eso nos lleva, Pastor Nelson, hacia el futuro, cuando Cristo todavía será exaltado. ¿Puedes hablarnos un poquito más acerca de la exaltación futura de Cristo? Bueno, muchas gracias, pastor. Quisiera considerar un párrafo para eso, pastor. En Cada día con Dios, página 339. Dice, la exaltación de Cristo será directamente proporcional a su humillación. Para poder ser el Salvador, el Redentor tenía que pasar primero por el sacrificio. ¿Qué misterios encontramos en la piedad de Cristo? Después de magnificar la ley y engrandecerla, al aceptar sus condiciones para salvar a un mundo de la ruina, Cristo se apresuró a ir al cielo para perfeccionar su obra y cumplir su misión al enviar al Espíritu Santo a sus discípulos. De ese modo, aseguró a sus creyentes que no los había olvidado, aunque se encontrara ahora en la presencia de Dios, donde hay plenitud de gozo para siempre. Entonces, antes de ser exaltado, Cristo primero tenía que ser humillado. Pastor, quisiera acotar a esto, más allá de la victoria que se dio allá en la cruz con las últimas palabras del Salvador, también ahí se reveló la verdadera malignidad del pecado, que por largos años había sido ocultado a los ángeles incluso. Dice que recién entendieron cuán perverso había sido el corazón de este enemigo. Así es, pastor.
Entonces, después de ver esta parte, entendemos pues las características de aquel siervo fueron de pronto maravillosas para que hoy nosotros podamos aprender muchas cosas también. Sentir lo que él sintió, no importando la condición en que se encontraba, lo que poseía, lo que tenía, para venir a sufrir tal cual nosotros sufrimos en esta tierra. Claro. Entonces, Pastor Nelson, podemos decir que la exaltación de Cristo, si bien ya Él resucitó, fue puesto a la diestra del Padre, vendrá como Rey de Reyes, aún esa exaltación no es completa todavía. Todavía llegará el momento cuando Él asume ese papel de Rey, porque Él es Rey, pero no lo asume. Cuando termine su obra de mediador, ahí sucede la boda del Cordero, ahí Él es exaltado porque recibe el reino. Y Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en la tercera venida se llevará a cabo lo que es la coronación del Hijo de Dios, donde el ángel Gabriel le pondrá la corona, ¿no? Y ahí veremos que ese lugar le correspondía a Lucifer, pero el ángel Gabriel utilizará ese lugar. Ahí tendremos la exaltación final, ¿verdad? Entonces, qué maravillosa cosa le espera todavía al siervo, pero no solamente a él como siervo, sino a todos nosotros que somos siervos, pero si también primero pasamos por él, sacrificio, por la prueba, para luego también tener la gloria, ¿verdad? Así es, pastor, como dice la palabra, ¿no? Cosas de pronto que el ojo humano hoy no puede contemplar, ¿no? De pronto la mente humana no puede discernir, tampoco el oído puede oír. Son las que tiene preparado tanto para el siervo sufriente como para todo aquel que cree en él. Bien, pastor, vamos a continuar y hoy vamos a pasar a la pregunta número 2. Quisiera considerarte, pastor, con esta pregunta. Dice de la siguiente manera: ¿cómo describe el profeta Isaías la apariencia del siervo de Dios? Muchas gracias. Entonces, ya vimos eh, un anticipo de los logros, de lo que Cristo ha alcanzado debido a todo su sacrificio, cómo Él va a ser exaltado y todo ello. Pero ahora vamos a introducirnos, pastor, a ver qué es lo que le costó, ¿no? ¿A qué costo Él ganó todo lo que hoy en día quizás nosotros tenemos por sentado, que tenemos la vida eterna a nuestro alcance, la salvación? Y nos parece que, bueno, a veces no lo valoramos tanto porque olvidamos lo que a Jesús le costó. Pero ahora vamos a ver en la pregunta 2, en adelante, las siguientes preguntas también: ¿qué es lo que a Jesús le costó? ¿Cómo fue para Él lograr este éxito? Y aquí la pregunta nos habla de la descripción del profeta Isaías respecto a la apariencia del siervo de Dios. Y ahí encontramos la palabra del Señor en Isaías 52:14 y Isaías 53:2. Vamos a ver ahí cómo el profeta, unos 700 años antes que venga el siervo, él ya había visto en visión y pudo describir allí cómo iba a sufrir nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí la Escritura: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Entonces iba a causar asombro, dice, porque su rostro iba a estar desfigurado y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Subirá cual renuevo delante de él, dice ya Isaías 53:2, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Entonces ahí nos habla de la humillación de Cristo Jesús, que no iba a venir con toda su pompa, con su gloria, con su divinidad. No vino ni aún como Adán antes de la caída con esa majestuosa forma, esa talla. No, vino con 4000 años de degradación. Entonces, por eso dice que no iba a haber en él hermosura. Hemos preparado también ahí el cuadro para poder analizar frase por frase las partes más resaltantes. Cuando dice fue desfigurado de los hombres su parecer, no fue desfigurado solamente por la agonía, porque él en el Getsemaní, pastor, leí en el deseo de todas las gentes que Jesús sufrió depresión. Y cuando uno está con depresión, el rostro está desencajado, está pálido. Y Jesús había sudado gotas de sangre, por eso su rostro se desfiguró. Pero no solamente por eso, sino también porque fue golpeado, fue flagelado en varias ocasiones. Del momento que fue entregado en mano de la turba, desde ahí Jesús fue flagelado. Le daban golpes, le arrancaban la barba, le maltrataban de diferentes maneras. Le pusieron la corona de espinas,
fue terrible, o sea, y aparte de que tenía una angustia física, tenemos la angustia Mental. mental porque estaba en ayuno desde el jueves en la noche, cuando tomó la última cena, y de ahí toda la noche no durmió, trasnochado, estuvo que pasar por los juicios ante Anás, ante Caifás, ante el Sanedrín, ante Pilatos, ante Herodes, esa angustia mental, psicológica, y ahí que sabe el enemigo en Getsemaní para tentarlo, sus discípulos le estaban traicionando, los golpes, o sea, todo se juntó, un conjunto de factores para que el rostro de Jesús sea desfigurado más de que cualquiera, dice, ¿verdad? Irreconocible. Ahora, dice él, sin hermosura ni atractivo. La hermosura de Cristo es la hermosura espiritual. Si bien el Espíritu de Profecía desea a todas las gentes, dice que él no era afeado, era perfecto. Físicamente, si bien tomó la naturaleza después de la caída, una naturaleza debilitada, pero aún así, la profecía dice, me preparaste cuerpo. El cuerpo de Jesús fue perfecto, pero con todos los achaques de la humanidad, con esos 4000 años de degradación. Por eso que era muy similar, idéntico al rostro de los judíos de ese tiempo. Por eso dice que no había hermosura. Su hermosura era interior, esa hermosura física, ese rostro que no fue manchado por el pecado y tenía ese rostro dulce, tierno. Los rostros también del ser humano se manchan por el pecado, pastor, porque un delincuente se ve la maldad en el rostro. Pero Jesús dice que no tenía ningún vestigio de pecado, pero sí su rostro era normal, no era como un modelo, por así decirlo, era normal, como de los judíos de su tiempo, pero sí estuvo marcado por el dolor y el sufrimiento. Cuando dice Isaías 53:2, subirá cual renuevo como raíz de tierra seca, se refiere ahí que nació en humildad, sin esplendor humano ni condiciones favorables. Él nació en medio de un pesebre. Por lo menos nosotros, si no hemos nacido en un hospital, que es lo normal, algunos han nacido en su casa, pero no hay seres humanos que hayan nacido como Jesús en medio de un pesebre, ¿verdad? Y él creció como un niño, como raíz de tierra seca, dice, ¿verdad? En la tierra seca, en medio de Nazaret, él fue criado y el refrán era que de Nazaret no sale nada de bueno, pero allí, en medio de allí, Jesús fue criado. Dice más, no hay parecer en él, le veremos más sin atractivo para que lo deseemos. O sea, no se destacó por su apariencia física, sino por su obediencia y su carácter santo. Entonces, eso era un poco paradójico, ¿no? Porque los judíos esperaban un libertador, un príncipe, que así como Gedeón, así como Sansón, que se caracterizaban por la fuerza física, como Saúl dice que era alto, como el hijo de David, era Absalón también alto, hermoso, con su cabellera. Jesús no tenía eso. Físicamente no estaba bien vestido, sus pies polvorientos porque siempre estaba trabajando. Entonces, humanamente, físicamente no había atractivo en él, pero sí era la autoridad de su enseñanza, su vida moral, sus enseñanzas. Eso era lo que atraía a la gente, eso es lo que a Jesús lo hacía atrayente. Entonces, de esa manera, entonces vemos que Isaías describe la apariencia de nuestro Señor Jesucristo y fue así se manifestó. Vamos a ver en las siguientes preguntas cuando esto se cumple. Así es, pastor. Pastor Nelson, háblanos un poquitito acerca del sufrimiento de Jesús. ¿Qué nos dice en la nota? ¿Qué nos dice el Espíritu de Profecía respecto al sufrimiento de Jesús? Bueno, gracias, pastor. Daremos lectura en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 223. Dice, el divino Hijo de Dios desmayaba y se moría. El Padre envió a un mensajero de su presencia para que fortaleciera al divino doliente y le ayudara a pisar la senda ensangrentada. Soportó insultos, burlas, ignominiosos abusos, hasta que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Interesante aquí. Si traemos a memoria, Pastor Darwin, el sufrimiento que tuvo que soportar el Hijo de Dios, creo que no tiene comparación alguna con lo que algún ser humano puede sufrir. No, más allá del maltrato físico, de los golpes, lo que causaron tanto dolor físico, era tal vez el rechazo de la gente por quien él había venido.
¿no? Dice que Jesús vino a salvar a este mundo, pero aquellos por quienes había venido no lo recibieron, no estuvieron dispuestos a reconocerlos que Él era el Salvador, sino simplemente lo recibieron con indiferencia, lo rechazaron, Lo traicionaron. lo traicionaron, y eso de pronto fue un peso más doloroso que el maltrato físico en sí mismo. Así es, pastor. Y el clímax del sufrimiento, punto álgido, se vio en la cruz del Calvario. Es ahí cuando Él se hace pecado. Quisiera, mira, considerar, Pastor Nelson, algunas líneas inspiradas del Deseo a todas las gentes, página 708, nos habla cómo fue ese sufrimiento en la cruz. Dice, el cielo contempló con pesar y asombro a Cristo colgado de la cruz, mientras la sangre fluía de sus sienes heridas y el sudor teñido de sangre brotaba en su frente. De sus manos y sus pies caía la sangre, gota a gota, sobre la roca horadada para recibir el pie de la cruz. Las heridas hechas por los clavos se desgarraban bajo el peso de su cuerpo. Su jadeante aliento se fue haciendo más rápido y más profundo, mientras su alma agonizaba bajo la carga de los pecados del mundo. Y luego dice que todo el cielo se llenó de asombro. Y allí en ese momento de mayor sufrimiento es cuando él ora y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa intercesión que Jesús no pide ni por él siquiera, pide por sus semejantes. Y allí estamos incluidos nosotros, Pastor Nelson. Ahí Jesús oró por nosotros para que se nos perdone. Este es un espectáculo para el cielo y es un espectáculo para nosotros. Por eso dice el Espíritu de Profecía, hay un párrafo que dice que las escenas del Calvario despiertan la más tierna compasión de nuestro corazón. Es más, dice Elena White, es un pecado mantenerse sereno a las escenas del Calvario. Cuando estudiamos esto y uno lo toma como algo normal, ese es un pecado mantenerse sereno. ¿Por qué? Dice, porque esto es la máxima expresión del amor. Es amor escrito con sangre. Es la verdadera prueba de amor. Y que nosotros no valoremos ese amor, pues, ¿qué más puede hacer Dios para salvarnos? No puede hacer más. Así que el Señor ponga también su amor en nuestros corazones, Pastor Nelson, para que nosotros también le podamos amar y valorar y también estar dispuestos a pasar algo siquiera de lo que Él pasó por beneficio a nuestro prójimo. Así es, pastor, más allá de que la salvación es gratuito para nosotros, pero tiene un alto costo, del cual nosotros tendríamos que valorar, todos los que somos conscientes de la oportunidad que vivimos hoy. Gracias a aquel sufrimiento de Jesús, hoy tenemos esa oportunidad de alcanzar la bendita salvación. Si no fuera así, el sufrimiento nos tocaría cargar a nosotros. Pero Exacto. gracias a este siervo, hoy no nos toca pasar aquel sufrimiento. Así es. Por eso decíamos el costo, ¿no?, de la salvación, lo que le costó a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a seguir hablando acerca de eso, Pastor Nelson. Vamos a pasar a la pregunta número 3. La pregunta 3 nos dice, ¿qué dijo la profecía acerca del rechazo de la humanidad y la aflicción del cielo de Dios? Coméntanos, por favor. Muy bien, gracias, pastor. Bueno, como usted decía, fueron demasiados años atrás cuando el profeta mencionó estas palabras en el capítulo 53, 3 y 4. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Considerar este texto, Pastor Darwin, creo que sería interesante para nosotros. Si bien es cierto, Él ha tomado la decisión de venir para poder rescatarnos, sin embargo, no hubo de pronto en la parte humana el sentir para poder recibirlo de la mejor manera. Desde que vino, dice que Él ha sido despreciado, desechado, pero ya Isaías había contemplado aquella visión para el futuro cuando Él vendría. Cuando llegó, simplemente se cumplieron estas palabras. Él vino como Salvador para este mundo condenado. Sin embargo,
aquellos que necesitaban de esa salvación no lo entendieron en su momento, y cuando se dio la noticia de que había nacido el Salvador, hicieron hasta lo imposible. Los mismos judíos, como los romanos que estaban en ese momento también pues custodiando, ¿no?, a Israel, para poder deshacerse de aquel Salvador que supuestamente había nacido. La noticia llegó un día. ¿De dónde es, no? Le dijeron de Belén de Nazaret, ¿no? Y se cuestionaban entre ellos, ¿algo bueno puede salir de allá? Entonces, no solo era en el desprecio literal, físico, sino incluso tal vez en el rechazo de la forma como se esperaba. De pronto los judíos jamás imaginaron que Jesús iba a venir pues de un lugar sencillo, humilde, sino de pronto pensaron que tendría que salir de la realeza, de la cuna de los judíos, de entre los grandes eruditos que existían en ese tiempo. Nunca imaginaron que Jesús vendría de un lugar tan sencillo, ¿no? Podremos analizar un poco estas palabras cuando dice despreciado y desechado entre los hombres. ¿Se acuerdan cuando él había preparado a sus discípulos por más de 3 años, pastor, para que los discípulos continuaran con la obra que él estaba realizando en esta tierra? Pero al final el pueblo mismo lo traicionó. Los discípulos terminaron también abandonándolo. Uno que le había dicho al maestro, maestro, contigo yo voy a estar si es posible hasta la muerte. Dice el escrito que los discípulos huyeron desparramados, y quien de pronto sí seguía de lejos era Pedro, ¿no? Pero cuando se encontró en un momento difícil, donde él debía sustentar sus palabras, lo que él había prometido al Señor, de pronto pues dijo, no, simplemente no conozco de quién ustedes están hablando. Y se acordó de que Jesús ya le había mencionado que él le traicionaría. Hermanos, esos desenlaces ya estaban descritos por Isaías hace muchos años atrás. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Cristo vivió sufrimiento, pobreza, incomprensión y la agonía en la cruz, hasta el punto de pronto de sentir que su propio Padre lo había abandonado, ¿no? Cuando él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Sin embargo, era el peso mismo del pecado que llevaron al Hijo de Dios a sentir todas estas cosas, ¿no? ¿Qué más dice? Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. La gran mayoría del pueblo por quien vino simplemente lo ignoraron, se apartaron de él y no creyeron en el mensaje. En lugar de creer en el mensaje que él les daba, ¿qué hicieron? Comenzaron a oponerse, comenzaron a buscar formas de pronto para deshacerse de él, ¿no? La gente creía que Jesús pues se estaba rebelando contra el pueblo, estaba haciendo de pronto cosas que para ellos no estaba bien, y se oponieron en todo momento. No quisieron aceptarlo, que Él era el Salvador. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Queridos hermanos, todo lo que nuestro Señor Jesús ha experimentado en esta tierra hasta la cruz, eso nos tocaba a nosotros, Pastor Darwin. Nos tocaba cargar a nosotros ese menosprecio, ese rechazo, ese maltrato. Todo lo que Jesús ha cargado, nos tocaba cargar a nosotros. Pero gracias a los sufrimientos que Jesús ha hecho, hoy nosotros sencillamente podemos decir gracias, Señor Jesús. Claro que sí, pastor. Y dice la Escritura que nosotros le tuvimos por herido de Dios, por azotado. Existía la creencia que el hombre que es colgado en un madero es maldito. Entonces la gente al verlo allí pensaban que probablemente él estaba en pecado, algo había hecho para que esté en esa condición. Y decían, si a otros libró, que se libre a sí mismo.
Pero Jesús estaba cargando la maldición de nosotros. No, Él era el Cordero sin mancha y sin contaminación. Era nuestro lugar, Pastor Nelson. Era mi lugar. Era tu lugar. Era el lugar de todos y cada uno de nosotros, apreciados hermanos. Debemos recordar eso, que nosotros merecíamos pasar todo ello. Pero el Señor Jesús tomó nuestro lugar para evitar que nosotros podamos pasar por esa experiencia. En la cruz del Calvario, Jesucristo sintió, dice el deseo de todas las gentes, lo que el pecador sentirá en el juicio final cuando Dios le diga apartado, maldito al fuego eterno, y sentirá ese pecador que está perdido para siempre. Eso sintió Jesús en la cruz del Calvario. Lo sintió por ti, porque nosotros merecíamos sentir eso, pero Jesús lo sintió para que nosotros seamos librados. En la cruz del Calvario, Jesús murió la segunda muerte, la muerte eterna, para nosotros ser librados de esa muerte eterna. Por eso, Pastor Nelson, Él es nuestro sustituto. ¿Qué significa que Él es nuestro sustituto, por favor? Claro, vamos a confirmar con lo que dice la sierva del Señor en Profeta y Reyes, página 510. Hay que recordar que no solo Isaías mencionó de Jesús, en este caso menciona también Zacarías, ¿no? Dice de la siguiente manera, acerca del Salvador que tanto iba a sufrir, Jehová mismo declaró por Zacarías, levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre, compañero mío. Como sustituto y garante del hombre pecaminoso, Cristo iba a sufrir bajo la justicia divina. Había de comprender lo que significaba la justicia. Había de saber lo que representa para los pecadores estar sin intercesor delante de Dios. Había una sola exigencia que demandaba la ley después del pecado, y era la paga del pecado, La muerte. es muerte. Vamos a recordar, Pastor Darwin, las palabras de Jesús antes de que Él llegase a la cruz. Cuando estaba frente a su Padre orando a solas, dice que Él pidió algo a su Padre, porque sentía el peso del pecado y su humanidad sentía desfallecer. Y en algún momento expresó estas palabras diciendo, Dios mío, ¿no? Oh Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Aquella copa, pastor, ¿no? Era la muerte. Claro. Y en algún momento Jesús decía, Padre, si se pudiera redimir, si se pudiera salvar a la humanidad sin que yo muera, que se haga, pero no se haga mi voluntad. Entregaba obviamente en la voluntad de Dios. Sin embargo, esto era imposible. No había otra forma, no había manera distinta a lo que la ley exigía, la muerte del pecador. Así es. Y eso es lo que tenía que cargar Jesús. Esa es justamente la justicia divina al cual era irreemplazable. Claro. Y ni siquiera, Pastor Nelson, la vida de un ángel era suficiente, por más que los ángeles también son perfectos. Ni siquiera la vida de un ángel, ni ningún ser humano, peor, ¿no? Porque el diablo siempre ha puesto en la mente del ser humano, tú serás como Dios, tú puedes. Pero ni siquiera un ángel, ni siquiera un ser humano podía redimirnos. Por eso es que el ser humano jamás puede salvarse a sí mismo. Por eso Jesús solo es la escalera. Él era Dios hombre y mediante su divinidad y su humanidad es la que nos salva. Porque con una mano se toma de la divinidad como Dios y con la otra mano nos toma a nosotros. Por eso Él es la escalera. Es interesante todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Por eso Él es nuestro sustituto, Pastor Nelson. Pero vemos que la gente, a pesar de todo eso, lo rechazó. Y de eso nos habla la pregunta 3, de ese desprecio, ese rechazo. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿nosotros en la actualidad lo estamos rechazando también o no lo estamos rechazando? Tristemente nos toca aceptar que sí, pastor. De pronto, no con las mismas características que hacían las personas en su momento, pero de una o de otra forma, sí estamos rechazando. Incluso dice el escrito que muchos de nosotros de pronto hasta estaríamos volviendo a crucificarlo, Claro. ¿no?
con la vida que llevamos bajo el conocimiento de la verdad que nos ha sido revelada, pastor. Exactamente. Pastor, mira, eh, Jesús les acusó a los judíos de la sangre de todos los profetas desde Abel hasta Malaquías, o sea, la sangre de 4000 años. ¿Pero por qué? Porque ellos estaban cometiendo el mismo error. Estaban rechazando al mayor de todos los profetas, a Jesús. Entonces se hicieron culpables de la sangre de todos ellos. Ahora, eso mismo podría ser aplicado para nosotros, si es que nosotros tenemos la acumulación de 6000 años de historia, y si es que nosotros quizás no estuvimos en ese momento cuando la gente decía crucifícale, crucifícale, pero con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento podemos estar rechazando también a Jesús, podemos estar negándole, exponiéndole al vituperio. Por eso, mira, pastor, aquí hay un párrafo muy interesante que nos habla, el deseo a todas las gentes, página 37-38, dice: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Un hermano decía: ¿y si hubiésemos estado vivos ahí, qué hubiésemos dicho? Exactamente. Y un hermano le respondió fácil: ¿qué estás haciendo ahora con Jesús? Porque Pilato dijo: ¿qué haré con Jesús? Ahora la pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros con Jesús? ¿Lo estamos dando el primer lugar o el último? Lo mismo que hacemos hoy, hubiésemos hecho ese día. Dice: recordemos todos que todavía estamos en un mundo donde Jesús, el Hijo de Dios, fue rechazado y crucificado. Un mundo en el que todavía permanece la culpa de despreciar a Cristo y preferir a un ladrón antes que al Cordero Inmaculado de Dios. Cuando Pilato pone a un lado a Barrabás y al otro lado a Jesús, y el mundo prefirió a Barrabás, ese Barrabás, Pastor Nelson, es un símbolo de Satanás. O sea, el pueblo judío eligió a su líder, eligió a Satanás. Y Satanás les dio su pago en el año 70. ¿Que a quién estamos eligiendo nosotros hoy? Esa es la pregunta que nos hacemos. Dice aquí: a menos que individualmente nos arrepintamos ante Dios de la transgresión de su ley y ejerzamos fe en nuestro Señor Jesucristo, a quien el mundo ha rechazado, estaremos bajo la plena condenación merecida por aquellos que eligieron a Barrabás en lugar de Jesús. El mundo entero está acusado hoy del rechazo y asesinato deliberados del Hijo de Dios. O sea, esa acusación recae sobre nosotros. A menos, ¿cómo nos libramos? Dice aquí: a menos que individualmente nos arrepintamos ante Dios de la transgresión de su ley y ejerzamos fe en el Señor Jesucristo. Es la única manera, arrepintiéndonos, teniendo fe, cambiando la vida, sirviendo, es la única manera, porque de lo contrario, dice allí, todo el mundo está acusado del rechazo y asesinato del Hijo de Dios. Entonces, con nuestras acciones diariamente, cuando tenemos a un lado la fidelidad y al otro lado la desobediencia, y nosotros elegimos la desobediencia, nosotros estamos también rechazando a Jesús. Estamos teniendo por inmunda la sangre del pacto, conociendo a veces la verdad, pecamos voluntariamente, y ahí ya dice la sierva del Señor que es un grave pecado porque lo hacemos a plena conciencia. El Señor nos libre, Pastor Nelson, el Señor nos ayude a evitar todo esto, ¿verdad? Así es, pastor. Vamos a continuar, Pastor Darwin. Hoy pasaremos a la segunda parte, que hoy es el cumplimiento, ¿no? Bajo el subtítulo cumplimiento. La pregunta número 4, Pastor Darwin, para que nos apoye, dice: ¿cuál fue el propósito del siervo de Dios al llevar a cabo su misión? Gracias, Pastor Nelson. Entonces, hemos visto hasta la pregunta 3 las profecías, lo que Isaías describía 700 años antes que nazca Cristo. Pero ahora vamos a ver cómo es que estas profecías hallan su cumplimiento en el ministerio, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa pregunta 4 nos habla del propósito del siervo de Dios al llevar a cabo su misión. Por ejemplo, Pastor Nelson, en un incendio, los bomberos van en dirección contraria, porque en un incendio toda la gente corre hacia afuera, pero los bomberos corren hacia adentro porque tienen una misión. No es que están locos, no es que se quieren quemar, sino que ellos tienen una misión de salvar. Así también nuestro Señor Jesucristo vino al incendio, por así decirlo, cuando este mundo se estaba quemando. Vino Él a poder redimirnos, o sea, todo ese sufrimiento Él no lo pasó en vano. No fue masoquista que le haya gustado el dolor y el sufrimiento para que tenga que pasar eso. No es que era un deporte para Él, no, sino que Él lo hizo con un propósito. Todo eso tiene un propósito por el cual lo hizo, no es de la casualidad, no es en vano. Y la Biblia nos dice en Isaías 52:15 y también
En Juan 3, 16 al 17, dice, así asombrará él a muchas naciones. Ahí vemos hacia quién iba dirigida su obra, hacia muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ahí encontramos el propósito, hacia quién va dirigido esta misión. Dice, hacia muchas naciones. Vamos a ver luego qué significa eso. Ahora, Juan 3, 16 al 17 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces Jesús no vino a condenar. Por eso cuando los discípulos decían, Señor, manda como Elías que descienda fuego del cielo y los consuma. Dice, ¿qué tenéis ustedes? Y yo no he venido a quemar al mundo. Si hubiese sido así, pues no hubiese venido de arriba, nomás lo hubiese destruido. Yo he venido a salvar al mundo. Jesús no vino con una misión destructiva, Él vino con una misión de amor, con una misión de redención. Su propósito fue el de salvar a la humanidad. Vamos a explicar estos versículos que hemos citado en el cuadro que acostumbramos a hacer. Cuando dice aquí, asombrará Él a muchas naciones, quiere decir que su obra tendría un impacto universal, afecta a toda la humanidad. Cuando dice de tal manera amó al mundo, ahí están esas naciones. Él es el deseado de todas las naciones, de todas las gentes. Su obra redentora afecta a toda la humanidad en el sentido de que se ha hecho provisión amplia, completa y total para que todo ser humano sea salvo. Todo ser humano puede ser salvo. Queridos hermanos, no existe pecado que Jesús no pueda perdonar. No existe ser humano que no tenga acceso a la salvación. Todo aquel que quiera, dice Apocalipsis 22, 17, tome del agua de vida gratuitamente. Jesús asombra a todos mediante ese sacrificio. El propósito fue dar acceso a la salvación a todo ser humano que nace en este mundo. Por eso Juan dice también, Él es la luz verdadera que alumbra a todo ser humano que viene a este mundo. Para eso viene Jesús. Eso fue su propósito. Luego dice, reyes cerrarán ante Él la boca. Eso representa que toda arrogancia humana será silenciada, porque Él es el Rey de Reyes. Por lo general, los seres humanos cuando alcanzan poder se vuelven déspotas, se olvidan de los súbditos y los tratan mal. Pero Jesucristo, Él como Rey del universo, Él se humilló hasta lo sumo y fue siervo de siervos. Y Él dijo, ejemplos he dado. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Por eso dice, los reyes, dice que cerrarán ante Él la boca. Asimismo, en Juan 3:16, cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo. Aquí vemos la base o la fuente que le llevó a Jesús a salvar a este mundo. De tal manera amó. El amor es lo que le motivó a nuestro Dios venir a morir, a venir a rescatarnos, venir a salvarnos. Entonces fue el amor. Y cuando dice al mundo, se refiere a toda la humanidad, sin excepción de personas. Es para toda la humanidad. Y cuando dice, no envió Dios a su Hijo para condenar, sino para que el mundo sea salvo. Entonces, apreciados hermanos, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:34, si mal no recuerdo, ¿quién es el que nos condenará? Si Jesús no ha venido a condenar, Él ha venido a salvar. El Padre también no quiere la perdición de nadie. Él dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Él no quiere la muerte del impío. Jesús vino a condenar tampoco, el Espíritu Santo tampoco, los ángeles tampoco. Entonces, ¿quién es el que condena? Es uno mismo, por su rechazo a la oferta de salvación. Uno es el único que se puede cerrar las puertas al cielo. No te cierra la puerta ni Dios, ni los ángeles, ni Satanás por el último. Uno mismo es el que se pierde. Uno mismo es el que se niega a entrar al cielo por su persistente rechazo a la oferta de salvación, a esa invitación que nos hace el Espíritu Santo. Quiere el Señor ayudarnos a valorar y a poder cumplir el propósito de Dios. Así como un padre tiene un sueño para su hijo y el hijo, si colabora con ese sueño, se va a cumplir. Así Dios nos ama con amor eterno y tiene un sueño para ti, tiene un sueño para mí. Tuvo un sueño al enviar a su Hijo. Jesús tuvo un sueño, verte a ti en la patria celestial. La pregunta es,
¿Cooperaremos con la divinidad para que ese propósito se cumpla? Eso ya depende de cada uno de nosotros. Pastor Nelson, de tal manera amó Dios al mundo. Háblanos un poquitito más acerca de ese amor, por favor. Muchas gracias, pastor. Creo que aquí vamos a entender la verdadera demostración del amor de Dios. No hay otra forma de describir de que a pesar de las circunstancias dadas en el momento, Él no desistió en enviar a su Hijo y Jesús tampoco desistió en venir, demostrando de que había una misión y la misión era salvar a todo pecador. Dice que el amor fue tan grande, en pleno desarrollo. Dice la palabra del Señor que Satanás trataba de interrumpir de pronto que en algún momento Jesús pues decidiese su plan, ¿no? Y se negara a continuar. Pero Jesús continuó porque amaba tanto a la humanidad. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Quiero dar lectura a lo que dice un párrafo en Nuestra elevada vocación, página número 20. Debiéramos contemplar el amor de Jesús, su misión y su obra respecto de nosotros como individuos. Debemos decir, Jesús me amó tanto como dio su propia vida para salvarme. El Padre me ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos corresponde asegurarnos acerca de los términos bajo los cuales Cristo prometió el don de la vida eterna. Respondo sobre nuestra fe. A nosotros nos toca responder, pastor. ¿Qué decimos? Él nos amó tanto, y ahora ¿qué decimos nosotros? ¿Le Claro. amamos a Él? Por eso que el versículo dice, de tal manera amó Dios al mundo, luego dice, para que todo aquel que en Él crea, ¿no? Entonces, ahora corresponde a nosotros pedir que Dios nos dé la fe, porque ni aún es nuestra. Exactamente, la tarea de parte de Dios está hecho. Ahora queda en nosotros el decir si también le amamos. Obviamente no va a ser simplemente porque Él lo hizo, sino eso tendría que nacer en el corazón de cada persona para que pueda retribuir también algo que de pronto pues no lo tenemos. Necesitamos del Señor Jesús. Amén, Pastor Nelson. Entonces, antes de pasar a la siguiente pregunta, Pastor, también quisiera enfatizar respecto a ese propósito, porque cuando leemos la Biblia, a grandes rasgos, bueno, el propósito, según Lucas 19:10, dice que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Sin embargo, si vamos al mismo profeta Isaías, él escribe en su libro, en el capítulo 42, versículo 21, que Él vino también a magnificar la ley y engrandecerla. Por eso Jesús dijo, no penséis que he venido para cambiar la ley, sino he venido para cumplirla, para engrandecerla. Es que Satanás había puesto en tela de juicio la justicia divina y Jesús vino con ese propósito. No solamente vino con el propósito de salvarnos, sino también vino con el propósito de vindicar la justicia divina. Y eso nos dice el Espíritu de Profecía aquí en Patriarcas y Profetas, la página 49, ¿no? Aparte de salvar al hombre, dice que Él vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Estoy leyendo allí la parte resaltada. Él vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Y más abajo Él dice, y yo cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cuando Él dice a todos, no solamente se refiere a este mundo, a todos, se refiere a toda la creación que Dios ha hecho, a los ángeles, a los seres de otros mundos, a todos los lugares celestiales que existen, seres inteligentes que Dios ha creado. La salvación fue para todos ellos, para aclarar, porque justamente usted decía en una de las preguntas anteriores que hasta la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, Satanás todavía había aparentado y los ángeles no tenían clara la situación, pero en la cruz, cuando Jesús dice consumado es, se le cae la máscara a Satanás, es desenmascarado. Recién allí el universo entiende cuáles serán las verdaderas intenciones de Lucifer en su rebelión. Cuando él se revela, él pues no dice yo quiero matar a Jesús y quiero su lugar. Él no, él dice yo quiero mejorar la situación, quiero colaborar para que sea mejor, sino que no me deja el Padre, no me entiende, no me comprenden. No decía sus intenciones, pero cuando todo él tramó para que Jesús sea crucificado, allí entonces se le cae la máscara, se reveló como homicida, dice el deseado de todas las gentes. Entonces ahí se vindica el carácter
de Dios y ahí queda asegurada la destrucción de Satanás. Por eso dice aquí, el acto de Cristo, estoy leyendo la parte resaltada de amarilla ahí en la diapositiva, el acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás, demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Entonces, para eso vino Jesús. Eso fue el propósito, justificar, vindicar el carácter de su Padre ante el universo. Entonces, tenemos dos propósitos paralelos. Como decimos en el lenguaje común, matar dos pájaros de un solo tiro. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido, pero también a vindicar el carácter de su Padre ante el universo. Con ese propósito vino Pastor Nelson. Entonces vamos a pasar ya a la pregunta número 5 y ahora tenemos otra pregunta, Pastor. ¿Cuál fue la razón fundamental del sufrimiento y sacrificio de Cristo, Pastor? Muchas gracias, pastor. Bueno, habría que de pronto entenderlo en dos fuentes distintas, ¿no? Pero antes quiero considerar el texto de Isaías capítulo 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Entonces, la verdadera causa del sufrimiento de nuestro Señor Jesús no fue tanto, hermanos, tal vez el dolor físico que sufría en ese momento, los látigos que recibía, la bofetada que le daban, aunque de pronto sí dice llegaron incluso a desgarrar el cuerpo de Jesús, pero ni aún todo eso fue suficiente como para poder llevar a un verdadero sufrimiento. La verdadera agonía fue el peso del pecado que cargaba, porque Él dice, llevó sobre Él todos nuestros pecados, ¿no? Por Él fue molido. Él cargó todo eso. Nosotros simplemente nos descarriamos y Él cargó todo ese pecado. Ese peso es la que conllevó a que el Señor Jesús verdaderamente sufra. Por ese lado. Ahora, por el otro lado, diríamos, ¿qué le llevó al Maestro a soportar todo eso? ¿No? Sufriendo tanto dolor, viendo tanta indiferencia, tanto rechazo de su pueblo, podía en algún momento de pronto haber pensado, ¿por qué estoy sufriendo tanto si esto ni siquiera se interesa, ¿no? Entonces, pero no, dice que el amor que tenía a su pueblo, como ya estábamos viendo anteriormente, demostró verdaderamente que amaba. ¿Por qué había venido a esta tierra? ¿Por quiénes había venido a esta tierra? Entonces, eso también permitió darle fuerza a continuar con su misión, ¿no? Pero finalmente, pues el peso del pecado fue más grande, la cual terminó de pronto derribándolo físicamente, mentalmente, y esto es bastante duro, pastor. Vemos también las palabras cuando dice, ¿no? Herido fue por nuestras rebeliones, haciendo referencia que su sufrimiento fue consecuencia de ¿qué? De la desobediencia y pecado del ser humano. Si el hombre no se hubiese equivocado, él no hubiese venido a sufrir esto, ¿no? Pero él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Él tenía que pagar. Si no pagaba ese precio, la salvación no se hubiese dado para nadie. Si en algún momento, Pastor Darwin, en el trayecto de la obra al Calvario, él hubiese desistido de continuar, pues de pronto la salvación no se hubiera consumado, ¿no? Y nuestra perdición continuaría. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Soportó la condena para que nosotros pudiéramos tener paz. Y gracias a Jesús hoy
podemos estar nosotros reconciliados, porque después del pecado que pasó, dice, ¿no? Dios y el hombre se distanciaron, se separaron. La tierra y el cielo quedaron divididos. Pero para unir esto, apareció Jesús. Por su llaga nosotros fuimos curados. Hermanos, el dolor que Jesús sufrió trajo sanidad para nuestra alma. Como resultado, nos otorga también la vida eterna. Cuando Él menciona las palabras que ya habíamos tocado, consumado es, prácticamente le está diciendo a cada pecador, a toda la raza humana que desea creer en Él, que su salvación estaba consumada, que su salvación estaba hecha. Necesitaba ya no tanto de Él, sino de quién, de nosotros, si estábamos dispuestos a creer y aceptar lo que Jesús había hecho en lugar nuestro. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. No llevó de uno solo, no de algunos, de pronto de algunos amigos, sino, dice la palabra, de todos. Llevó la culpa general como sustituto perfecto, cumpliendo lo que la justicia divina exigía, que era obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios. Así es, Pastor Nelson. Entonces, son tan claras las palabras del profeta Isaías y él hace énfasis en que realmente no era por culpa de él que estaba pasando, sino era por culpa de nosotros. Y eran nuestros pecados lo que le causaba ese sufrimiento. Y eso, Pastor, era lo que el eunuco no entendía. Cuando él leía Isaías 53, decía, pero ¿en qué momento Isaías pasó por esto? Por eso dice, ¿habla de él o de quién habla, no? Y luego viene Felipe y le enseña, ¿no? Y eso es lo que nosotros debemos entender, que no fue por él, porque la gente sí que decía, algo ha hecho, por eso está así, pero no era por él, sino era por nosotros, ¿no? Y fue nuestros pecados, o sea, nosotros somos los culpables de todo lo que Jesús pasó. Pastor Nelson, allí en la nota encontramos unas preguntas muy significativas que debemos plantearnos, porque a veces quizás podemos tener la idea que todavía hay algo más que Jesús haya podido hacer, y a veces vivimos quejándonos cuando Jesús lo dio todo. ¿Nos podrían, por favor, ayudar con esa reflexión que nos habla ahí el párrafo de la nota? Sí, pastor, sencillamente exigir más de Jesús, yo creo que ni siquiera podríamos pensar porque la obra de Jesús fue perfecta. No hay nada que añadirle. Entonces, más bien deberíamos estar inmensamente agradecidos, porque imagínate el ahorro del sufrimiento que nos ha dado el Maestro. Él se lo cargó todo. Hoy simplemente como persona tú puedes aceptar lo que Él ha hecho por ti. Nada más. Pero vamos a considerar lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuánto debemos estimar las bendiciones así puestas a nuestro alcance? ¿Podría Jesús haber sufrido más? ¿Podría haber comprado para nosotros más ricas bendiciones? ¿No debiera esto enternecer el corazón más duro cuando recordamos que por nuestra causa dejó la felicidad y la gloria en el cielo y sufrió pobreza y vergüenza, cruel aflicción y una muerte terrible? Hermanos, si analizáramos punto por punto, detalle a detalle, lo que Jesús vivía, tenía, gozaba en el cielo, a pasar lo que tuvo en esta tierra, es una diferencia de extremo a extremo. Y cualquiera no estaría dispuesto de pronto a poder aceptar esto. Un ejemplo, Pastor Darwin, tal vez no sea ni siquiera la milésima parte de lo que Jesús tuvo que vivir, pero hacer un ejemplo a un ser humano en este tiempo, digamos una persona grande, pública, que vive pues acostumbrado al lujo, a las mansiones y todo rodeado pues por la grandeza, sea económica o en todo sentido, en todo aspecto de la vida. Y luego de pronto lo invitan a vivir al lugar más sencillo, más humilde, donde no exista ni siquiera la mínima comodidad,
donde de pronto pues tengas que incluso pasar humillación, sufrimiento. ¿Cómo tomaría aquella persona que está acostumbrado a vivir una vida de lujo, de mansiones, rodeados de todo? No lo aceptaría sencillamente, ¿no? Entonces, eso no es nada comparando a lo que Jesús tuvo que dejar y aceptar a vivir lo que le tocaba en esta tierra. Pero todo eso lo hizo por ti y por mí. ¿Qué más podemos pedir de Jesús? Queridos hermanos que de pronto nos escuchan o van a interactuar de una o de otra forma con nosotros, les invitamos a considerar esto, ¿no? ¿Qué más podemos pedir de Jesús? Solamente deberíamos de estar agradecidos por lo que Él ha hecho y con prontitud, sí, Señor, yo necesito ir a los pies tuyos. Quiero caminar contigo, quiero estar contigo, porque el tiempo en que estamos viviendo ya no es para pensar, sino para decidir. Así es, Pastor Nelson. Y hay una parte del profeta Isaías cuando dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, da a entender que Jesús tuvo que pagar la penalidad de la ley. Y eso fue lo que le causó el mayor sufrimiento. Lo que a Jesús más le dolía no eran los golpes, sino era experimentar esa separación del Padre. Porque el castigo del pecado estaba cayendo sobre Jesús. Por eso que el Padre retiró su rostro. Y eso es lo que él estaba experimentando. Lo que le causaba agonía es que él, siendo un ser santo, estaba experimentando esa separación. Y eso es lo que a él le dolía más. Esa angustia mental de pensar también que iba a quedar para siempre separado de su Padre, porque de él pensó que tal vez el pecado es tan ofensivo que su Padre ya no se pueda reconciliar con él. Y cuando él dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él temió que esa separación sea eterna. Entonces, eso fue lo que más le dolía a él. Los golpes físicos eran insignificantes en comparación al otro dolor, porque el castigo del pecado, o sea, Jesús se hizo víctima del pecado. Él se hizo pecado y el Padre estaba castigando el pecado en él. A su Hijo le estaba castigando. Entonces, eso es lo que le dolía, la paga del pecado. Por eso quiero leer ahí el deseo de todas las gentes, la página 701, algunas partecitas muy resaltantes donde nos dice: no era el temor de la muerte lo que le agobiaba, no era el dolor ni la ignominia de la cruz lo que le causaba agonía inefable. Cristo era el príncipe de los dolientes, pero su sufrimiento provenía del sentimiento de la malignidad del pecado. Sobre Cristo como sustituto y garante nuestro fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor. Por eso dice que por nosotros se hizo pecado. Dice más, a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. Y luego dice, la culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Entonces, ahí nos dice claramente entonces qué es lo que a Jesús le causaba la agonía. Y mira, la última parte dice, tan grande fue esa agonía que apenas le dejaban sentir el dolor físico. O sea, el dolor físico apenas lo sentía. Más grande era esa agonía de ser el sustituto del pecado. Así que la pregunta es, si eso le duele a Jesús, ¿por qué seguir pecando a nosotros? Si eso le causa dolor. Por eso cada vez que pecamos, traspasamos el corazón de Jesús, le volvemos a crucificar. Entonces, eso debería ser una honda impresión para nosotros, para evitar nosotros ofender a Dios. Así es, Pastor Darwin. De verdad, habría que tener un poco más de conciencia en este sentido, buscar más a Dios y no vivir de pronto en la complacencia del pecado. Ojo, no basta la teoría, ¿no? Aquí no estamos hablando solo del conocimiento, sino estamos hablando de la experiencia diaria que llevamos con Dios, y eso es lo que realmente importa. Dice, a veces nosotros externamente podemos observarnos, podemos vernos, pero eso no es nada para la vida que uno lleva. Cada uno conoce cómo está con Dios. Entonces la invitación sería para todos, a cada persona, ser consciente cómo estoy con Dios yo.
¿Lo estoy volviendo de pronto a crucificar, a maltratar, a lastimar? Hermanos, Él ha hecho todo por mí. Él nos amó con amor eterno. Hoy nos toca pues a nosotros amarle tal cual, como decía el texto de introducción. Pastor, pasaremos a la última parte bajo el subtítulo propósito, ¿no? Habíamos visto ya la profecía, habíamos visto también el cumplimiento de esta profecía. Hoy el propósito de aquella profecía. Dice, ¿cómo describe el profeta Isaías la actitud del siervo de Dios ante la adversidad y la injusticia? ¿Qué lección podemos aprender de su disposición a pasar por tanto sufrimiento? Muchas gracias, Pastor Nelson. Y vamos a ver aquí ya la manera como Jesús enfrentó el sufrimiento. Por lo general, el ser humano rehúye al sufrimiento. ¿A quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta pasar momentos difíciles? Salvo, como decíamos hace un momento, al masoquista, ¿no? Pero por naturaleza, al ser humano evadimos el sufrimiento. Y cuando sufrimos, siempre nos quejamos, siempre solemos quejarnos porque no nos gusta, porque no es natural el sufrimiento. Es que el hombre no fue creado para sufrir. Y por lo general, como digo, cuando sufrimos, solemos buscar culpables, quejarnos, si es posible maldecir, a veces hasta nos quejamos a Dios y nos quejamos de Dios y a veces hasta llegamos a pensar, ¿existe o no existe Dios? Cuando estamos ante un accidente, ante una enfermedad, es la respuesta natural del ser humano. Pero ¿cómo enfrentó Jesús el sufrimiento? Eso es lo que nos dice esta pregunta. ¿Cuál fue su actitud ante el sufrimiento y qué lección nos deja eso para nosotros? ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Isaías? Isaías 53, 7 al 9 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Qué interesante sufrir en silencio. A los presos cuando lo agarran siempre maldicen, a los policías siempre insultan, siempre se quejan, ¿no? Los hijos cuando lo corregimos siempre se quejan, no están contentos. Nosotros también, cuando en la iglesia un hermano es disciplinado, siempre él dice, pues, se creen ustedes perfectos y siempre hay quejas, no estamos callados o siempre tratamos de justificarnos. Pero dice que Jesús no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Pastor Nelson, yo he visto el sacrificio de muchos corderos y es algo interesante este símbolo que dice el profeta, que él no abre su boca, no se queja. No es como el cabrito que grita o como el chancho que también gritan. Hace mucha bulla y todo el vecindario se entera que está muriendo. Pero en cambio dice Jesús fue como el cordero que no abrió su boca. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahí está la actitud del Hijo de Dios. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue contado de la tierra de los valientes, fue cortado de la tierra de los valientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Ahí está hablando que va a ser crucificado en medio de los ladrones. Más con los ricos fue en su muerte. Ahí se cumple que es en la tumba de José de Arimatea con los ricos. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Ahí nos habla de la actitud. Ahora Juan nos habla ya de cuál debe ser la actitud también para nosotros. Dice, aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado. O sea, nosotros también vamos a ser perseguidos, también vamos a tener sufrimiento, al igual que Jesús pasó. Y me dejaréis solo, dijo Jesús, ¿no? Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Eso dijo Jesús. Entonces él habló de que seremos esparcidos. Lo dijo a sus discípulos, pero también se cumple para nosotros. Entonces, dice, me dejarán solo, y así fue. Heriré al pastor, dice, y las ovejas serán dispersadas, y solo habría de pisar el lagar. Pero él dijo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Él tenía esa confianza, esa actitud. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, eso nos dice Jesús a nosotros, tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí está la actitud que debemos tener. Confiad, así como Jesús venció. La victoria de Jesús también es nuestra victoria. Entonces, vamos resumiendo aquí en el cuadro estas frases más resaltantes. No abrió su boca, representa que aceptó la justicia con mansedumbre. Y así debemos aprender también nosotros, confiar en Dios y no responder con mal. Nunca debemos responder el mal por mal. Si abrimos la boca, debe ser para bendecir, no para maldecir.
Y nunca debemos justificarnos, debemos ser que Dios nos justifique a nosotros. Y si abrimos la boca como Jesús abrió, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso debemos hacer nosotros. Como cordero fue llevado al matadero, se entregó, dice, en sumisión y obediencia total. Fue sumiso, como el cordero que no, no hace berrinches y no estira los pies, sino que mansamente se deja alzar. Entonces, hoy en día nosotros también debemos ser sumisos. Por eso dice que nosotros seguimos al cordero por donde quiera que va. Entonces nosotros también tenemos que, cueste lo que cueste, seguir al cordero. A veces el cordero nos llevará por el sufrimiento, tenemos que seguirle por las pruebas, no solamente en la gloria, en todo momento debemos seguirle. Esa es la lección para nosotros. Cortado de los vivientes, murió como sustituto por nuestros pecados. Ahora nosotros, ¿cómo vivimos la vida? Debemos vivir agradecidos. Por eso decía Pablo, gozaos en la tribulación, constantes en la oración, regocijaos. Entonces, y si nos toca un día sufrir por la causa de Cristo, dijo Jesús, alegraos y séantanse bienaventurados, porque así pasaron los profetas que fueron antes de ustedes. Por eso los discípulos entendieron esto, y cuando lo azotaban ellos estaban gozosos de ser tenidos por dignos de padecer al igual que su maestro. El Padre estaba con él, halló fuerza en la comunión con Dios. Eso era el secreto de su fortaleza, y eso debe ser también para nosotros ese secreto, recordar que no estamos solos. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Entonces él venció las aflicciones y estas no le hicieron renegar. Todas estas aflicciones, él no renegó en ningún momento de su fe. Venció todas esas aflicciones. Yo he vencido, por eso dice. Ahora, la victoria de Cristo es la base de nuestra victoria. La fe en Cristo, en su victoria, es lo que nos da a nosotros también la victoria. Así que ahí tenemos, Pastor Nelson, cómo Jesús afrontó esta circunstancia tan diferente que nosotros enfrentamos a veces, nosotros que somos ministros, cuando quizá la iglesia no responde como nosotros queremos que responda, cuando quizá las almas no aceptan de buenas a primeras, nos insultan, o quizás cuando nos toca cambiar de campo y quizá nos acostumbramos en un campo y a veces renegamos con nuestros dirigentes o pensamos mal, no lo decimos. Pero cuántas lecciones de aprender a Jesús para servir como Él sirvió, ¿no? Con mansedumbre, con humildad. Pero sin embargo, Pastor Nelson, todo trabajo tiene una recompensa. Todo sacrificio tiene una recompensa. Y ahí nos dice el profeta Isaías, ¿verdad? Que su sacrificio sería recompensado. ¿Cómo iba a ser eso? ¿Cuándo el siervo sufriente, que es nuestro Señor Jesús, iba a ver la recompensa de su sacrificio? Quiero dar lectura, pastor, lo que dice Profetas y Reyes, página 510. Estas descripciones del acerbo sufrimiento y de la muerte cruel del Mesías prometido, por tristes que fuesen, abundaban en promesas, porque con respecto al que quiso quebrantar, sujetándole a padecimiento para que entregase su vida en expiación por el pecado, Jehová declaró: verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Ahí entonces podemos observar de que el sufrimiento no queda allí, sino dice que está lleno de promesas. Y las promesas pues son los resultados. Después del padecimiento vienen los grandes resultados. En este caso no siempre, hay un dicho que dicen, el mal no dura para siempre, ¿no? Cuando uno a veces pasa momentos dificultosos, pero si se trata de las cosas de Dios, hay que pensar de que el sufrimiento más adelante va a traer buenos resultados, porque está en la promesa del Señor. Cualquier cosa que los hijos de Dios cumplan o padezcan en esta tierra, Jesús les dijo, bienaventurados seréis, pero siempre y cuando por mi causa os padezcan. Claro que sí, pastor. Entonces cuando el profeta dice, del trabajo de su alma verá y será saciado, así como cuando uno trabaja, a veces
el trabajo es pesado, eh, pero cuando uno recibe el sueldo, pues disfruta de su trabajo, el fruto de su trabajo. ¿Cuál será el sueldo de Jesús, del siervo? Dice que cuando nos vea a los redimidos en el cielo, ¿no? Todos los salvados, ahí verá el fruto de su trabajo, ¿no? Y quedará contento. Y justamente, pastor, eso es la manera como el ángel Gabriel le fortaleció a Jesús cuando en el Getsemaní Satanás le decía, nadie se va a salvar, en vano estás. Y dice que la salvación de la humanidad pendía como de un hilo y él podía enjugar el sudor, irse y dejarnos perdidos. Podía hacerlo, no estaba obligado y podía hacerlo. Y probablemente podíamos decir, existía esa posibilidad, estaba allí. Sin embargo, después de haber orado 3 veces, que si es posible pase esta copa, que si hubiera otra manera, no había otra manera, entonces ahí viene el ángel y le fortalece, le hace ver en visión todos los redimidos que se iban a salvar y entonces él entendió que su sacrificio no sería. Manuel dijo, salvaré al hombre, cueste lo que cueste. Tomó la decisión final y luego de allí ya la decisión ya estaba tomada, la suerte ya estaba echada. Entonces tuvo que soportar todo nada más. Entonces, pero Pablo dice, por el gozo puesto delante de él menospreció el oprobio. Ese gozo que fue puesto delante de él fue el fruto de su trabajo, ver en visión profética los redimidos. Quizás nos vio a nosotros, Pastor Nelson. Quizás te vio a ti, apreciado hermano, que nos contemplas en esta oportunidad. Te vio redimido allí. Jesús dijo, por él iré y moriré. Así que eso es lo que a Jesús le motivó a morir, a sufrir todo. Verte a ti y a mí un día en la patria celestial. Y eso será el fruto de su trabajo. Entonces, queridos hermanos, querido amigo que nos escuchas en esta oportunidad, que el sacrificio de Cristo no sea en vano, que valga la pena. ¿Y cómo va a valer la pena? Cuando nosotros nos pongamos en sus manos y hagamos y colaboremos para que el sueño de Dios se cumpla en tu vida y en mi vida, para cumplir el propósito divino. Ahora bien, Pastor Nelson, para concluir con esta pregunta, porque su pregunta nos habla la lección acerca del sufrimiento. ¿Qué nos dice el Espíritu de Profecía respecto al sufrimiento? ¿Nosotros también debemos sufrir como Él o no? Desde luego, ¿no? Porque si no, no tendría sentido. Quiero corroborar un poco en la palabra del Señor en todo caso. Dice, es un sendero estrecho y aparentemente incómodo. Es un camino donde hay conflictos, pruebas, tribulaciones y sufrimientos. Ese es el camino que conduce a la vida eterna. Aunque tenemos claro también cuando Jesús dijo que hay dos caminos, ¿no? Pero el camino que lleva a la vida eterna es el camino estrecho. Pastor, caminar en el camino ancho, uno camina con total comodidad, ¿no? Incluso podemos ir con carro, qué sé yo, ¿no? Pero cuando ya vamos a escalar un camino estrecho, en el camino estrecho siempre vamos a encontrar dificultades. No sé, en su ministerio si le ha tocado de pronto caminar en caminos estrechos. Bueno, personalmente sí, me ha tocado cruzar caminos estrechos donde a veces solamente puedes colocar los pies si no hay otro lugar, ¿no? Otra forma de pasar y a veces incluso arriesgando lo físico de uno. Entonces, hay dificultades, hay barreras que uno tiene que cruzar. En la vida no es sencilla también simplemente, no, Jesús ya murió por mí, bueno, gracias Señor, de aquí todo está servido, ¿no? No, vamos a encontrar dificultades, vamos a encontrar problemas, vamos a pasar tribulaciones, pero también todo tiene un sentido, ¿no? Exactamente. Estas dificultades que nos toca afrontar son justamente para refinar nuestra vida, para enseñarnos que la vida no es sencilla, para cambiar de pronto nuestro mal carácter. Pastor, justamente este es el gran problema del ser humano. La lucha más grande que tendrá el ser humano, dice la palabra, será contra uno mismo, para formar el carácter. Y eso es lo que a veces nos termina traicionando, pastor. No sé si se ha dado cuenta. No importa cuál magnitud haya alcanzado una persona, ¿no? Hablo del nivel espiritual. Sin embargo, cuando dejamos de depender por un momento de Dios, siempre va a terminar traicionándonos el mal carácter.
Así que, entonces, decir que no necesitamos luchas, yo creo que sí es necesario para pulir nuestra vida. Como dice el escrito, tendríamos que pulir nuestro carácter como se pule al oro en un fuego bastante elevado. Y las aflicciones de esta vida representan aquel fuego. Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si no, no estaremos preparados, pastor. Claro que sí, Pastor Nelson, y seguimos en el subtítulo propósito y hemos hablado un poquitito acerca del propósito, pero vamos a profundizar más en ello. ¿Por qué? Porque justamente eso es el sentido de lo que Jesús tuvo que pasar, porque imaginémonos que hay gente, por ejemplo, que muere, dice, por mi patria, mártir, ¿no? Pero a veces pues la patria no lo valora. Entonces, pero Jesús, su sacrificio no fue en vano, él tuvo un propósito. La pregunta 7 dice, ¿cuál fue el propósito redentor del sufrimiento del siervo de Dios? Y la subpregunta dice, ¿cómo su sacrificio satisfizo la justicia de Dios y aseguró la salvación para quienes creen en él? Vamos a dar lectura a lo que dice el texto de Isaías 53:10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Bueno, en cuanto a la pregunta, el propósito es claro, ¿no? Era salvar a la raza humana. Con ese objetivo puesto enfrente, Jesús vino a esta tierra. Y no importaba lo que se cruzaba en el camino mientras su estadía estaba. Por eso sufrió lo que tuvo que sufrir, porque dice que Jehová quiso quebrantarlo para que a través de eso él lograse alcanzar ¿qué cosa? La prosperidad, ¿no? Primero tenía que ser humillado y luego ser prosperado. Jesús tuvo que obedecer la ley de Dios hasta su muerte. No había otra forma de poder salvar al pecador si no era con la muerte, ¿no? Entonces, podemos ver aquí el propósito del sufrimiento del Redentor. La otra parte decía también cómo satisfizo la justicia de Dios y cómo aseguró Jesús la salvación. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a descifrar un poco algunas palabras. Cuando dice la palabra, puso su vida en expiación por el pecado. ¿Qué quiere decir? Que Él entregó su vida como sacrificio, o sea, como sustituto. Esa muerte que Él murió nos tocaba a nosotros, pero Él la puso en lugar nuestros. Ahora, ¿cómo satisfizo la justicia de Dios? Pagó la pena que merecíamos. La paga del pecado es muerte, ¿no? La voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Cumplió el plan de redención perfectamente, ¿no? Como se satisfizo su obediencia, restauró lo quebrado por el pecado. El pecado había creado una brecha en la ley de Dios. Sin embargo, la obediencia perfecta de Jesús restauró esa brecha, ¿no? Justificará a mi siervo justo a muchos, ¿no? ¿Por qué? Porque su redención imputará su justicia a los creyentes. Gracias a la obra perfecta de Jesús, hoy nosotros recibimos esa justicia imputada, ¿no?
Dios perdona sin dejar de ser justo. Y esto es importante, pastor, ¿no? Entonces dice también, llevó el pecado de muchos y oró por los transgresores. En este caso, Él tomó nuestro lugar y intercede. Las demandas de la ley quedaron ahora satisfechas. Dice que la obra de Jesús en esta tierra fue tan perfecta que ni siquiera Satanás, que estaba al acecho de poder destruir esto, pudo, porque cumplían cabalmente todas las exigencias de la justicia divina que la ley exigía. Con la muerte de Cristo se había pagado aquella deuda. Hoy la condena que pesaba sobre cada pecador, pastor, ya no pesaba. ¿Por qué? Porque Cristo ya había pagado, había hecho expiación por el pecado. Pero, ¿qué entendemos nosotros por expiación, pastor? Expiación es el acto de limpiar, es el trato que Dios da al pecado. O sea, el pecado requiere un tratamiento desde su origen hasta su exterminación final. Todo ese trato, ese tratamiento es como una enfermedad que requiere un tratamiento. Eso es la expiación. La expiación es el tratamiento que Dios, como médico, por así decirlo, da al problema del pecado. Y todo el proceso de Cristo, del plan de salvación, hasta la eliminación del pecado, eso es la expiación. Ok, muchas gracias, pastor. Entonces, podríamos decir que la satisfacción de la justicia por medio de Jesucristo fue completa. Claro que sí, Pastor Nelson. Justicia justamente significa llenar una medida. Y la medida es la perfecta obediencia a la ley de Dios y la muerte del transgresor. Entonces Jesús obedeció perfectamente la ley de manera absoluta y murió por nosotros, de tal manera que la ley queda satisfecha. O sea, para que seamos salvos, Dios pide perfecta justicia. El ser humano no lo pudo alcanzar, ni Abel, ni Enoc, ni Daniel, ni Abraham, ni Elías, ni ningún otro profeta, ningún otro apóstol pretendió vivir sin pecado. Los hombres más santos fueron también pecadores, reconocieron sus pecados y confesaron su naturaleza pecaminosa, dice Hechos de los Apóstoles. Entonces, solo Jesús es el ser santo, que nació santo, vivió santo y murió santo. Él es el único que satisface de manera absoluta la ley de Dios. Nosotros, aún después de conocer a Jesús, el deseo es que no vivamos en pecado, pero aún cometemos errores. Por eso vemos al apóstol Pablo peleándose con Bernabé por Marcos, ¿no? Uno lo quería llevar, el otro no, y se disgustaron y ahí ya estaban pecando. A Pedro lo vemos haciendo de hipocresía, lleno del Espíritu Santo Pedro, que aún dice que los enfermos se sanaban con su sombra nomás. Pero luego vemos que lo ve a los gentiles y come con ellos, conversa, pero cuando lo ve a los judaizantes que viene, saca cuerpo, ¿no? Disimuladamente, y Pablo le reprendió porque era hipocresía. Entonces, miren, vemos en la Biblia de hombres que fueron muy santos, pero ellos no decían ser, ¿qué cosa? Impecables, intachables, como Jesús. Juan, cuando estaba por ser arrojado al aceite hirviendo, ese perol de aceite hirviendo, él dijo, yo soy un pecador. ¿Qué pecado estaba cometiendo en ese momento? No, sino que el ser humano comete errores. Todos los días cometemos errores. No es que uno vea buscando el pecado. Con eso, apreciados hermanos, no vayamos a malentender que uno justifique el pecado y que no se puede vencer. Sí se puede. Podemos vencer, podemos vivir una vida sin pecado. Podemos nosotros no practicar los pecados acariciados. Sin embargo, aquí nos estamos refiriendo a detalles más minuciosos que la ley exige, porque aún el olvido es pecado y aún los errores que cometemos, nadie planifica equivocarse, pero muchas veces nosotros erramos y aún los errores que cometemos es pecado, dice la sierva del Señor. Por eso que Jesús, Pastor Nelson, es el único que alcanzó la justicia perfecta, absoluta, solo Él. Y esa justicia es lo que Él nos da a nosotros y esa es la base de nuestra salvación. Por la fe Él nos atribuye, nos imputa esa justicia y esa es la base de nuestra aceptación. Solo Él cumplió la ley perfectamente. Todos los seres humanos que van a llegar un día al cielo no es por su justicia,
es por la justicia de Cristo. Ahora, ¿eso significa entonces que podemos vivir como sea? No, tampoco. Por eso Pablo dice, por la fe, entonces invalidamos la ley en ninguna manera, más bien lo confirmamos. Debemos vivir una vida de obediencia, de gratitud a Dios, no para como mérito para salvación, no, porque la salvación, el derecho al cielo es únicamente por la justicia de Cristo. Solamente que nosotros obedecemos por gratitud y para alcanzar nuestra idoneidad. Voy a leer las palabras inspiradas para ser más preciso, porque nuestras propias palabras pueden quizás fallar. Pero miren lo que dice aquí el Espíritu de Profecía en Mensajes Selectos, tomo 1, la página 400. En la cruz, Cristo no solo mueve a los hombres al arrepentimiento hacia Dios por la transgresión de la ley divina, sino que Cristo ha satisfecho la justicia. Se ha ofrecido a sí mismo como expiación. Su sangre borbotante, su cuerpo quebrantado, satisfacen las demandas de la ley violada y así salva el abismo que ha hecho el pecado. Entonces ahí encontramos claramente que Jesús satisface todo lo que la ley exige, lo satisface. Y me gusta mucho ese símbolo, Pastor Nelson, del santuario, cuando en el cofre del pacto, el arca del pacto, estaba la ley y estaba así vacía el cofre, pero había una tapa que lo cubría, el propiciatorio. Ese propiciatorio que lo tapa la ley, que cubre las demandas de la ley, es un símbolo de Cristo. Cristo es el que cubre las demandas de la ley completamente, lo tapa exactamente. Quiere decir que Jesús satisface. Por eso es que el publicano decía, Jesús sé propicio a mí, porque Él es el único que puede interceder ante el Padre por nosotros y darnos su justicia. Y de esa manera es que nosotros, Pastor Nelson, también satisfacemos la ley, no por nuestra justicia, sino mediante la justicia de Cristo. Por eso dice Jehová, justicia nuestra. Eso, Pastor Nelson, de esa manera entonces Jesús satisfizo la justicia mediante su vida y mediante su muerte. Así es. Así es, pastor. Hay que agradecer a Dios, invitarle a todos los que también de pronto van a compartir este estudio con nosotros. No nos queda otra, ¿no? Simplemente decirle gracias, Señor, por todo el sacrificio que has hecho y sigue haciendo incluso hoy con su obra redentora, a pesar de que de pronto no merecemos. Hay que tener cuidado. Una cosa, Pastor Darwin, es vivir en complacencia con el pecado, bajo el conocimiento de una verdad, de una luz. Eso en el Hijo de Dios, en el que cree ser Hijo de Dios, ya no debe estar, ¿no? Más allá de que como humanos en el trayecto de nuestra vida nos vamos a equivocar. Pero complacerse en el pecado, eso ya es otra cosa. Así Exactamente. que roguemos a Dios que Él dirija nuestras vidas y el Espíritu Santo pues haga su trabajo necesario de transformación que tanta falta nos hace. Así es. Entonces, apreciados hermanos, el siervo sufriente, nuestro Señor Jesucristo, lo hizo todo lo que tenía que ser hecho por amor. Ahora la pregunta es, para que ese sacrificio tenga efecto, está la parte que nos corresponde a nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta es, ¿hemos creído en ese siervo sufriente? ¿Lo hemos aceptado como nuestro Salvador? ¿Le obedecemos como nuestro Señor? ¿Vivimos de acuerdo a su voluntad? ¿Somos también nosotros siervos? ¿Nos gusta también solamente quizás la gloria, pero no el sufrimiento? También somos nosotros siervos sufrientes, también somos siervos obedientes, tenemos la misma actitud que Cristo tuvo frente al dolor, que no abrió la boca. ¿Lo vivimos de esa manera? Quiere el Señor, queridos hermanos, aprender la lección de esta mañana y poder emular, poder imitar a nuestro ejemplo, a ese siervo sufriente, ¿verdad, Pastor Nelson? Así es, Pastor Darwin, de verdad no será sencillo, pero yo creo que tampoco no es imposible. Dependiendo del Señor todos los días, se hará posible en nuestra vida. Y nos daremos cuenta, ¿no? Con el correr de los tiempos, vamos a ver nuestra actitud, cómo va cambiando. Pero si esto no cambia, debe ser preocupante también, Pastor. Así es, que el Señor nos ayude, Pastor Nelson. Le agradezco, Pastor, por habernos acompañado en el desarrollo de esta lección. Que el Señor le bendiga grandemente en su trabajo aquí en la ciudad de Lima y a todas sus iglesias. Entonces, aproveche para saludarle y despedirse. Muchas gracias, Pastor. Bueno, en primer lugar, agradecerle también por la consideración. Bueno, desde aquí, saludar a todos mis hermanos y hermanas, especialmente del distrito misionero Cono Sur de Lima.
Y por qué no también pues saludar a todos los conocidos a nivel nacional, donde de pronto en algunos lugares hemos compartido experiencias con muchos hermanos. Oramos siempre por ellos y que la paz del Señor los mantenga hasta cuando Él regrese por segunda vez en gloria. Amén. Amén. De esa manera, entonces, apreciados hermanos, concluimos la lección. Que el Señor le bendiga y un saludo y un abrazo para cada uno de nuestros hermanos que están viendo la lección y la compartirán. El Señor les bendiga.